Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Los saluda Ricardo Piroya, el conductor de este programa Alimento Espiritual en Cristo, en nuestro canal Universal TV Digital. En esta ocasión tenemos como invitada nuevamente a, a la pastora fundadora de la Iglesia y la Congregación Cristiana Evangélica Filipenses 4:13 y también la fundadora y directora general del Centro de Rehabilitación Restauración Life. Eh, el tema que vamos a tocar el día de hoy es el origen del mal y del pecado. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Dios los bendiga. Gracias por un día más de poder estar acá reunidos, ¿no? Con ustedes y poder enseñando y aprendiendo a la vez. Cuéntame, estás en Brasil, en una congregación, cuéntame un poco. Sí, estoy acá desde Brasil, pero mi compromiso con ustedes de poder seguir enseñando, de poder seguir teniendo este aprendizaje para que muchas personas nos puedan escuchar, está firme. He venido acá a llenarme de mayor conocimiento, de poder tener más aprendizaje y poder compartirlo con ustedes. Excelente. Mira, vamos a ir al tema directo. El tema de hoy es, hablamos sobre el origen, ¿no? Del mal. Te quiero hacer una pregunta, ¿no? Por decirte, ¿no? Para que todos los televidentes puedan entenderlo, el libre albedrío es la decisión que yo tengo a cada momento. En este momento yo tengo el libre albedrío de agarrar la computadora y tirarla al piso, o también tengo el libre albedrío de escuchar esta charla cristiana y que pueda calar en mí, ¿correcto? Tengo ese libre albedrío. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede o qué es lo que entra en la persona para que dentro de ese libre albedrío entre la maldad o entre el pecado, en este caso? ¿Cómo podrías explicarlo a la gente, así como con manzanas y peras? Ok. Eh, eh, Mira, si bien es cierto, las personas tienen el libre albedrío de hacer lo que ellos quieren, ¿no? Y lo que se quiere es que todos hagan lo bueno, definitivamente. Pero acá hay un tema. Tú tienes que conocer tu lado espiritual para que puedas decidir dónde quedarte. Si no conoces tu lado espiritual, ¿cómo vas a decidir dónde quedarte? Ahora, solamente existen dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino de la luz es gobernado por Dios, el reino de las tinieblas es gobernado por Satanás. Entonces la pregunta es, ¿dónde quieres quedarte? Si quieres decidir dónde quedarte, no hay tres opciones, solamente hay dos, nada más. Entonces la persona decide. Ok, ok, Gabriela, te quiero hacer otra pregunta. Mira, en el marco, ¿no? Del núcleo de la sociedad, para mí el núcleo de la sociedad es la familia. Yo te comento, siempre se habla, ¿no? En la familia solo se habla del bien, del bien, del bien, mas no se habla del mal, ¿no? ¿Cómo podrías contextualizar este pensamiento que cada vez se viene más y más fuerte? Tú ves los ejemplos que hay en Europa, en algunos colegios, que en Estados Unidos entra un muchacho con un arma y mata a 10, 15 personas. O sea, ¿cómo puede caber eso en la cabeza de una persona que va directamente ligada al tema del origen del mal y del pecado? Yo te pregunto, ¿tú crees que eso también dentro de la familia se debería enseñar que también así como existe el bien, también existe el mal? Por supuesto, como te acabo de decir hace un momento, existe el reino de la luz y existe el reino de las tinieblas. El reino de la luz gobernado por Dios y el reino de las tinieblas gobernado por Satanás. Ahora, en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, lo dice Jesús, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto viene por añadidura. Entonces, no lo dice cualquier persona, no es una conferencia, no es una palabra suelta, lo está diciendo Dios por medio de Jesús, su Hijo, creado, no por el Espíritu Santo. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero ¿por qué las
personas no buscan primero el reino de Dios porque no conocen su lado espiritual, porque no conocen las escrituras, porque piensan de que van a meterse en una religión o porque piensan de que van a tener que primero tener buenas conductas. Mira, primero busca el reino de Dios, porque dentro del reino de Dios vas a poder modificar tu conducta. Antes es imposible. ¿Por qué? Porque estás dentro del reino de las tinieblas. Pero la gente dice, no, yo no soy malo. Es que eh, ponen en una balanza las cosas malas con el diablo y las cosas buenas con Dios. Eso es lo externo, pero lo espiritual. ¿Dónde está tu lado espiritual? ¿Qué, quién es el espíritu que está gobernando en ti? ¿Cuál es el espíritu que está gobernando en ti? Si la escritura te dice en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto viene por añadir. Ahora, vayamos a responder más profundo. ¿Dónde se origina el mal? En un mundo perfecto que Dios lo creó, en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, vemos todo lo perfecto, todo lo bueno, todo lo mejor. Y dentro de esto estamos nosotros. Y nosotros somos una creación perfecta, totalmente. La Biblia solamente debería de tener 2 capítulos. Hubiera tenido 2 capítulos y nada más. Pero pasó algo, donde se origina el problema fundamental del hombre. ¿Dónde se origina el problema fundamental del hombre? Se origina en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Pasó algo que no se dieron cuenta en la creación de Dios. Dice en el versículo 1, lo voy a leer rápido, del 1 al 6, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Una pregunta le hizo la serpiente a la mujer. Y la mujer respondió, a la serpiente le dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Por qué le da esta respuesta la mujer a la serpiente antigua, Satanás? ¿Por qué? Vamos a hacer un paréntesis y vamos a ir a Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2, Dios le da una orden y un mandato al hombre, porque sabía Dios que todo lo sabe, sabía que Satanás iba a venir. Y le dice en el capítulo 2 de Génesis, ¿no? Le dice, en el versículo 16 y 17 le dice, y mandó Jehová Dios al hombre. Miren, es la primera vez que Dios le da su palabra al hombre. La palabra de Dios es un pacto y le da el pacto al hombre. Le dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le está dando esta orden y este mandato. Volvemos otra vez a Génesis capítulo 3. Ahí dice, y la mujer respondió a la serpiente, versículo 2, el fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocarás para que no muras. Le está revelando la palabra de Dios a la serpiente, a Satanás. Satanás se entera, recibe la palabra de Dios, le roba la palabra de Dios con una estrategia. Y miren lo que pasa acá. Por eso este es el problema original. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Es que la serpiente está diciéndole que no va a morir cuando Dios le había dicho que iba a morir. Pero Dios habló de una muerte espiritual y la serpiente le habla de una muerte física. Confunde la confusión que genera en la mente a la persona. Lo lleva siempre a lo físico para que las personas se confundan. Problema original. Ahí empieza la maldición. Versículo 5. Le dice la serpiente, habla Satanás a la creación de Dios. Y la creación de Dios escucha a Satanás. Y esta es una maldición que se repite hasta el día de hoy. Sino que Eh, sabe Dios que el día que comas del árbol,
él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le está diciendo Satanás? ¿Qué le está diciendo la serpiente antigua a la creación de Dios? Que van a ser como Dios. Y lo peor de todo es que estos primeros hombres creados por Dios, esta mujer le empieza a creer. Y hoy en día tenemos un problema. Mucha gente se cree Dios, se cree que tiene poder y con poder puede resolver todo. Y le dicen, serán abiertos tus ojos y conocerás el bien y el mal. Dios no había creado al hombre para que conozca el bien y el mal. Dios le había creado al hombre con su imagen, para que dé muchos frutos. Eso lo vemos en Génesis capítulo 1, que lo hablamos la semana pasada, versículo 6. Y vio la mujer, miren la respuesta que la creación de Dios da a la palabra de Satanás. Y vio la mujer que el árbol era bueno, o sea, lo que era malo lo vio bueno. Y ese es otro problema espiritual hasta el día de hoy. La gente ve lo malo como bueno. Satanás dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Dios le dijo, no comas. Y ella lo vio bueno para comer. Desobedeció a la palabra de Dios. ¿Quién? ¿Tú y yo? No, ella. Y miren qué pasa. Y que era agradable a los ojos. Empieza a desear. Y ahí está el problema de la humanidad. Desea lo que no puede, lo que no puede hacer. Ahí está el problema original del hombre. Satanás es muy astuto y tiene sus estrategias y dice, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable, empieza a codiciar lo que Dios le dijo, no, no. Para alcanzar la sabiduría se cree, quiere ser Dios, quiere ser Dios. Y lo peor de todo, miren lo que pasa. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. O sea, le predica a su marido el mal. ¿Y qué hizo el hombre a quien Dios le dijo, no comas? El cual comió así como ella. Problema original. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se quedaron sin el Espíritu de Dios. ¿Dónde dice? Acá, Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos vuestros ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se quedaron sin Dios, se quedaron huérfanos. Acá está el problema espiritual. Empieza el origen de la maldad. Y el hombre y la mujer sin el Espíritu de Dios están expuestos a que venga el Espíritu de Satanás. Satanás ya estaba en la tierra, ya había sido arrojado. Por eso que Dios le da su imagen, los bendice, le da su palabra y le dice que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Satanás ya estaba, ya había sido arrojado, que otro día hablaremos, la caída de los ángeles, porque el tiempo es muy corto. Entonces ellos se quedaron y se quedaron sin el Espíritu de Dios y ¿qué cogen? ¿Quieren resolver el problema? ¿Con qué? Con hojas de higuera. Entonces, acá viene una respuesta. Consecuencia. Consecuencia. Seguimos en el capítulo 3, en el versículo 17, porque hemos leído Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Ahora vamos al versículo 17. Miren, Dios da una respuesta a esto. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, miren las consecuencias. Maldita será la tierra por tu causa. Acá empieza la maldad. Acá empieza la maldad. Maldita será la tierra por tu causa. No es que Dios sea malo, lo que pasa es que desobedecieron y dejaron que entre Satanás, dejaron que entre el malo, el maldito, el que había sido arrojado, el que se rebeló, maldita será la tierra. Y esta tierra maldita, ¿qué es lo que genera? ¿Qué es lo que causa? Dice, dolor. Por tu causa, con dolor comerás de ella. ¿Cuánto tiempo? Todos los días de tu vida. Necesitamos resolver este problema todos los días de tu vida. La gente dice, ¿por qué tengo mala suerte? No hay mala suerte, hay maldición. Este es un acta, esta es una maldición. El acta de maldición está vigente, se aplica. ¿Qué produce esta maldición? Versículo 18, capítulo 3 del libro de Génesis, versículo 18. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo, pobreza. Versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra.
porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aparece la muerte. Dios no creó para que estemos muertos físicamente. Dios nos creó un paraíso, pero todo se acaba, toda esa felicidad se acaba en Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero Dios, que nos ama tanto en su infinita misericordia, nos da una solución, nos da la salvación. Antes que dicte sentencia, Él nos da la salvación. Y vamos a Génesis 3:15. Dios fue donde Satanás y lo amenazó y le dijo lo que le iba a pasar a él. Acá está nuestra salvación y acá está nuestra respuesta para poder ser libres de esta maldición, de estas cosas malas que pasan en la tierra, que la tierra está maldita y que tenemos que ser libres de esta maldición. Versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios le dice esto a Satanás. Entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cañar. Está diciendo que de la simiente de la mujer va a nacer quien le va a herir la cabeza a Satanás. ¿Dónde entra Satanás? ¿Dónde está el alma del hombre? Aquí. ¿Dónde entra Satanás? Acá. ¿Dónde entra la maldad? Acá. En la mente. Aquí. ¿No? Entonces, acá, Génesis Gabriela, una 3:15 es consulta. nuestra salvación. Uh-huh. Una consulta. Lo que Te logro escucho. entenderte, te he escuchado atentamente y sabes que me he hecho una película de todo lo que has estado contando y me parece recontra alucinante lo que los textos bíblicos, los versículos que has citado de esa manera ordenada, pero cuando agarras, indicas, todo entra por la mente. Entonces, lo que yo puedo ver por sentido común es de que el mal me ataca a nivel de pensamiento. O sea, no es que se me dé porque se me da, sino que se empieza a venir a nivel de pensamiento de repente, no sé, pues la lujuria, no lo sé, la gula, ¿no? Explícanos un poco eso y por qué se da, o sea, por qué se te dan esos pensamientos si supuestamente nosotros nacemos de un padre bueno y bondadoso, que es lo que yo entiendo, ¿no? Por mi crianza, de un colegio católico, lo que yo entiendo es que venimos de un Dios bondadoso, y en qué momento eso se perturba a nivel cognitivo, o puede ser, no sé, de las malas juntas, no lo sé. ¿Cómo sucede ese cambio? O sea, como bien Pero dices, cómo es Satanás que, se apodera de esa persona? es que vayamos al origen, nuevamente te digo, vayamos al origen. ¿Cómo se queda Adán y Eva, los primeros padres, los que primero se empiezan a multiplicar? ¿Cómo se quedan? Se quedan sin el Espíritu de Dios. Acá lo dice en Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. No tenían ya el Espíritu de Dios. Antes de eso, ellos no se daban cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque estaban cubiertos con la imagen de Dios, con lo que Dios lo había creado. Entonces así se empiezan a multiplicar. Empieza ahí un problema de qué? De familia. La familia se rompe, Satanás entra a romper la familia. Empieza a meter la maldad. ¿Qué pasó en el versículo 6? ¿Cómo entra Satanás con un deseo? El hombre sin el Espíritu de Dios desea hacer cualquier cosa, menos desea leer la Biblia. Menos desea leer. Desea hasta leer otros libros, menos desea leer la Biblia. ¿Entiendes? Porque el problema fundamental está acá en Génesis 3:6, donde dice, y la mujer era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. El deseo de hacer lo que Dios le dijo que no haga. Así se multiplica. Si la familia se rompe, destruye la familia, esta pareja vivían pleitos y pleitos. ¿Cómo podemos ver que esta pareja vivía peleándose? Porque los hermanos, los hijos de Adán y Eva, los primeros hijos, terminaron matándose. O sea, vivieron en un hogar roto, agresivo, una familia disfuncional, pleitos y contiendas. Nacieron sin el Espíritu y así se multiplicaron. Si nosotros podemos ver la Biblia en el capítulo 1, versículo 27, eso es antes de que Satanás se acerque a la mujer y al hombre, ¿no? Dios crea al hombre y a la mujer. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Si vemos el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen,
A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Creó Dios al hombre, creó la imagen de Dios, creó los géneros, género femenino, género masculino. Y versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructifica y multiplícate. O sea, tienes que dar muchos frutos y tienes que multiplicarte con la imagen de Dios. Pero ¿qué pasa en Génesis 3? Se multiplican sin la imagen de Dios. Ahí está el problema fundamental. Por eso que nosotros necesitamos al Salvador, para volver otra vez a estar con el Espíritu de Dios, para volver a restaurar nuestra imagen de Dios. Si nosotros vemos en Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, acá dice la palabra Dios con D minúscula. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Entró en la tierra. ¿Quién lo dejó entrar? Adán y Eva. Primero habló con Eva, con la mujer, y Eva le dio el fruto que no tenía que comer al marido. Y Después, Gabriela, Satanás toma el control de la una tierra. consulta. Sí. Ok, ahora, sí, si bien es cierto, y lo vimos al inicio también de la entrevista, de este programa, perdón, sí vimos de que sí, cometió el error de comer de la manzana prohibida. Ahora, pongámoslo ahora en el contexto actual de cómo lo vemos, ¿no? Por decir, una persona, por decirte, una persona que de repente, pues no ha sido la oveja blanca de la familia, por decirlo de un lado, de repente ha sido la oveja negra, que ha cometido muchos errores. ¿Tú crees de que realmente exista un cambio real en las personas, de repente que inicialmente se han equivocado o que de repente, no lo sé, de repente que han hecho mucho daño, de repente estando, no sé, en adicciones o de repente gente, pues de repente, no lo sé, padres ausentes o de repente, no sé, personas que tienen problemas con la bebida, o no lo sé, o de repente delincuentes, y que luego de ello hayan pisado ese mal camino, y luego tú crees de que existe, o sea, tú crees de que realmente existe ese cambio, o sea, tú puedes decir de que como pastora evangélica que eres, todos estos años que te vengo siguiendo, de verdad, de que tú crees en eso, o sea, tú crees que existe ese cambio y cómo llevar a cabo ese cambio, ¿no? O sea, por decirte, si una persona, no sé, pues tiene problemas, ha tenido muchos problemas y quiere cambiar su vida, quiere hacer un giro en su vida, ¿cuáles serían los primeros pasos que debería de tomar para poder dar este cambio? Y salir de este tema de decir del pecado y la maldad, ¿no? Que es el tema de hoy, salir de esa vida mundana, por decirlo, ¿no? Hablamos de los pecados capitales, ¿no? Hablamos de la lujuria, de la gula, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de esa piscina de lodo, ¿no? Y salir y empezar a limpiarte con la palabra de Dios, pero ¿cómo hacerlo realmente? O sea, que realmente cale, o sea, que realmente sienta el poder de Dios que ha entrado y que me mantiene en una línea firme, ¿no? Sin temores. Coméntame un poco sobre eso para que lo puedan entender todos los televidentes. Ok, mira, punto número uno, te aclaro de que no es fruto prohibido. O sea, no existe el fruto prohibido porque ahí Dios dio una orden. Y tampoco es manzana, porque en la Biblia no dice manzana, ¿no? O sea, eso Disculpa. ahí, eh, no, tranquilo, porque es bueno enseñarlo también. Ahora, otro punto, el cambio existe, por supuesto que el cambio existe. Dime, Jesús no llegó a la cruz para hacer un acto religioso. Jesús llegó a la cruz para salvarnos de esta maldad. El que es salvo de esta maldad por fe va a cambiar. Entonces, paso número uno, primero tiene que conocer su condición espiritual. Primero tiene que conocer su condición espiritual. ¿No? Que eso lo vamos a ir trabajando, estudiando, enseñando. Conociendo su condición espiritual, entonces va a poder saber en qué lugar está. Ahora, un número dos, tiene que saber, ¿no? De qué Dios lo va a salvar, porque en la Biblia habla de la salvación. Dios ama al mundo de tal manera en Génesis 3:16 que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, yo tengo que ir a entender. Dios me está mandando a su Hijo para que no me pierda y veo que estoy perdido. Entonces, estoy viendo ahí una verdad. Es cierto. Entonces,
¿Quién es el único que puede hacer posible que yo no me pierda? Es Jesús. Porque Jesús cuando llega a la cruz, Él dice consumado es. Él consuma esta maldad. Cuando consuma esta maldad, lo consuma también a Satanás. Entonces, ¿qué tiene que estar en nosotros? Se tiene que restaurar el pacto en nosotros. ¿Qué es restaurar el pacto en nosotros? Que yo ahora tengo el camino abierto para estar con Dios. ¿Y quién lo hace? Jesús, a través de, lo dice la Biblia, Juan 14:6. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, yo para poder estar dentro y delante de la presencia de Dios necesito a Jesús. ¿Cuándo? Hoy. ¿Por qué? Porque la maldad está todos los días. Y Dios me ha dicho que estará conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Entonces, el cambio sí existe. Punto número uno, primero tengo que conocer mi condición espiritual. Segundo, tengo que entender, tengo que aprender. Y este canal es de gran utilidad para todas las personas que quieren conocer su condición espiritual, porque acá lo vamos a ir trabajando. Y esto va a generar un efecto de que vas a ir conociendo de qué tienes que ser salvo. Porque muchas iglesias cristianas evangélicas dicen, Dios tiene un propósito para ti, tienes que ser salvo. Sí, pero ¿de qué? Acá es donde tenemos que aprender de la maldición, del pecado, que es estar separado de Dios, y de qué? De las estrategias de Satanás, que se mete a la mente con deseos. El ser humano se mueve por deseos. El deseo de bailar, de cantar, de comer, de reír, de todo es un deseo, todo es deseo, deseo de hablar, deseo de continuar. Entonces, mi primer deseo tiene que estar en permanecer dentro del reino de Dios. ¿Cómo puedo permanecer dentro del reino de Dios? Tengo que creer en Jesús. Juan 1:12 es mi primera bendición. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Necesito ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás entró y Satanás no va a tocar a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús llegó a la cruz y dijo, consumado es. Tenemos nosotros que el acta de maldición ha sido anulado en Colosenses 2:14. ¿Qué dice Colosenses 2:14? Nosotros leemos Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Quién llegó a la cruz? Jesús. Jesús llegó a la cruz para quitarnos la maldad. Es que dice maldición con dolor todos los días de tu vida. Pues Jesús y dijo, yo me llevo ese pecado, yo me llevo esa maldad, yo me lo llevo y lo clavo en la cruz. Entonces, la gente ya no va a tener ese problema de que le salga lo contrario. Muchas veces la gente es buena persona, pone un negocio y le sale mal. ¿Por qué? Porque no ha anulado la maldición. ¿Cómo la puede anular? Solo por medio de Jesús, el Cristo. Y vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a seguir hablando. El tiempo ya es muy corto y Sí, ya nos me quedan imagino, solamente Gabriela, 5 minutos. realmente te invitamos para esta próxima semana para poder seguir hablando de este tema que me parece que es bastante amplio y no solamente ello, sino que la manera en cómo lo explicas de verdad que me hace mucho sentido y el carisma que emanas, de verdad que a mí llegan tus palabras. De verdad que te agradezco bastante el que estés acá y sé que te has tomado un tiempo estando ahí en un congreso en Brasil y bueno, a tu regreso esperamos verte en persona y poder también hacerte la entrevista el miércoles que viene. ¿Qué te parece? Genial, genial. Estoy para eso, para seguir transmitiendo con ustedes, enseñando y compartiendo todos los conocimientos y todo el aprendizaje que llevo. De verdad que sí. Un abrazo, me da mucho gusto de compartir. ¿Y podemos cerrar con una oración? Por supuesto que sí, Gabriela. Por favor. Sí. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor. Oramos, Padre Santo, para que todas las personas, Señor, que están en este canal, escuchándote a ti, bendito Padre, les abra el entendimiento, Señor, conozcan cada vez más de ti. Que el deseo, Señor, de buscarte, Señor, sea en sus 24 horas, Padre Celestial. Guíanos, Señor, para cumplir tu perfecta voluntad. Permite que a través de nuestras vidas
se pueda establecer tu reino, Señor, aquí en la tierra como en el cielo. Todo esto, bendito Dios, te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Gracias, Listo, Gabriela. Ricardo. Gracias, te Un agradezco abrazo mucho. Un fuerte gigante, abrazo Dios lo para ti. bendiga. Saludos a Ediño. Un abrazote. Gracias. Listo. Chao, chao. Nos vemos.